Buenas noches. Nuevamente es un gusto tenerlos en esta noche. De verdad que agradecemos a Dios poder llegar hacia ustedes y poder compartir la palabra. Esta noche vamos a estar comentando y estudiando alrededor del libro de Génesis, capítulo 12. Específicamente vamos a hablar de la vida de Abraham y de un capítulo bien puntual en la vida de Abraham. Entonces, les invito a que, como siempre, si tienen una Biblia en la mano, ya sea física o digital, que nos acompañen. Eh, Génesis 12. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera, eh, pero es bueno tener otras versiones eh, eh, de referencia. Ok, Génesis 12, leemos Génesis 12 del uno al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, aquí comienza, digamos, la historia de Abraham. Es una historia larga, es una historia que abarca varios capítulos del libro de Génesis. Pero básicamente aquí comienza todo. Y aunque de hecho comienza unos versículos antes, en el capítulo 11, 11:31, dice, tomó Taré, el padre de Abraham, a Abraham su hijo, a Lot y al hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y se lo con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron aquí. Y aquí sucede algo bien, bien curioso. Dice la Biblia que Tare, que es el padre de Abraham, salió para ir a Canaán, pero dice que llegaron, en lugar de Canaán, llegaron hasta Arán. Entonces, si ustedes buscan en un mapa, eh, Ur estaba, digamos, al este, Canaán quedaba, digamos, más o menos en línea recta hacia el oeste, pero ellos se fueron al noroeste, o sea, se fueron hacia arriba y se quedaron arriba. Interesante. Y vemos que después Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, a la casa de tu padre y vete a la casa, perdón, vete al lugar donde yo te mostraré. Ok, aquí comienza una historia de fe, una historia de creer, una historia de obediencia en la vida de Abraham. Entonces, realmente vamos a estar unos versículos y unos capítulos más adelante, vamos a leer y a meditar en el capítulo 22 de Génesis. Este es un pasaje bien puntual y una prueba bien puntual, una enseñanza bien puntual que nos enseña Abraham y nos enseña la fe de Abraham. Entonces vemos en Génesis 22, dice la Biblia, Génesis 22, 1, voy a leer del 1 al 2. Aconteció después de todas estas cosas, y recordemos, todas estas cosas desde el 12, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, han pasado muchas cosas. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrece allí el holocausto, en holocausto sobre uno de los montes que yo te digo. Ok, entonces lo primero es eh, interesante, duro, difícil, el mandato que Dios le da. Dios le da una orden, ¿verdad?, a Abraham, y aquí comenzamos a ver esta historia de provisión de Dios.
Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a quien amas. Interesante, porque hace, digamos, tres aclaraciones. Dice, toma ahora a tu hijo, ¿verdad? Lo primero es, yo sé que es tu hijo. Segundo, le dice, tu único, como eh, digamos, enfatizando que es el único hijo que, que, que no tiene otro hijo de la promesa, ¿no? Y por último le dice, a quien amas. O sea, como que para que no hubiese duda, para que no hubiese cuestionamiento después, Dios deja bien claro qué es lo que quiere que Abraham haga y obviamente no es una solicitud, no es una orden fácil, es una orden muy, muy difícil. Básicamente le está diciendo a Abraham, eh, sacrifica a tu hijo, ¿verdad? Sacrifica a tu hijo. Ok, pero antes, yo quiero que pensemos, y lo que les dije, esta historia no es una historia aislada. O sea, y no sé si ustedes escucharon esa historia antes, si han escuchado alguna predicación, o si ustedes, como yo, por ejemplo, tiene un bagaje evangélico que fue iglesia dominical, por ejemplo, que lo llevaron desde chiquitos, y yo recuerdo esa historia, ¿verdad? Y por lo general esa historia la cuentan muy aislada y lo que quisiera yo es mencionar que hay una historia detrás de eso, hay un proceso, hay eh, hay un camino largo en el que, como vimos y como leímos en el capítulo 12, Dios va trayendo a Abraham desde los 70 años, más o menos, hasta ahorita. Dios va trayendo en un camino de fe, en un camino de conocerse, de revelarse a Abraham, eh, y de probar la fe. Poco a poco, con su sobrino Lot, con cosas que pasaron. Recuérdense que fue a Egipto, Dios lo guardó en Egipto, Dios lo proveyó, Dios le dio un hijo a pesar de su edad y de que eran incapaces de tener hijos. Hay una historia detrás, ¿no? Y quisiera que pensáramos eso y trayendo eso a nuestra vida, eh, pensemos, yo quisiera que evaluáramos qué historia tenemos con el Señor, ¿verdad? ¿Qué momentos, qué camino hemos recorrido hasta este momento con el Señor? ¿En qué cosas Dios nos ha probado? ¿En qué cosas Dios nos ha enseñado? ¿En qué cosas el Señor ha probado nuestra fe y nuestra obediencia? Ok, entonces, eh, lo primero es el mandato, y ya lo vimos, y que ese mandato no es un mandato aislado, sino que es parte de un caminar. En segundo lugar, Dios está formando y probando la fe de Abraham. Eso es claro. Y está probando su corazón y está probando y está sacando del corazón de Abraham la realidad, la verdad. ¿Qué hay en el corazón de Abraham? ¿Quién está en el centro del corazón de Abraham? Eh, y quizás tengo unas preguntas, ¿verdad? Como para que nosotros también podamos reflexionar. Yo creo que para Abraham, lo más preciado que tenía después de sus 70 años, después de ser estéril, después de no tener, bueno, él tenía mucho, mucho dinero, muchas posesiones, pero no tenía quien dejar herencia. Entonces, después de no tener a nadie y tener a su hijo, este, Isaac, yo creo que era de las cosas más preciadas que Abraham tenía. Y precisamente eso es lo que Jehová le pide a Abraham. Entonces la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué es lo más preciado que tengo yo? ¿Qué cosa es la más preciosa que yo tengo? ¿Qué es aquello a lo que yo considero que amo más? Y la última pregunta es, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si Dios dice, dámelo? ¿Cómo responderíamos nosotros si Dios nos dice a nosotros, dame eso que está en el centro de tu corazón, dame eso que es lo más precioso y lo más preciado de ti? ¿Cómo responderíamos? Eh,
Y bueno, y vamos a lo siguiente. ¿Qué creen que hizo Abraham? ¿Qué hubiéramos hecho, qué hubiésemos hecho nosotros de Abraham? Y interesante que el versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. O sea, interesante, porque probablemente si hubiese sido yo, le hubiera dado largas, hubiera esperado que pasara un día, dos, tres, a ver si el Señor se arrepiente, a ver si se equivocó. Pero vemos que Abraham eh, fue diligente, ¿verdad? No se demoró. Dice la Biblia que se levantó muy de mañana y preparó y tomó consigo sus siervos y obviamente a Isaac su hijo. Entonces, las preguntas que tengo de reflexión en esta parte es, ¿cuánto nos demoramos nosotros para cuando el Señor nos pide algo? ¿Verdad? Si el Señor, recordemos que las preguntas que hicimos es, ¿qué era lo más preciado que yo tengo? ¿Qué es lo que yo amo más? ¿Y qué haríamos si el Señor nos dice, dámelo? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuánto nos demoraríamos si Dios nos dice, dame eso? Si Dios nos dice, entrégame eso. ¿Cuántas excusas nos inventaríamos? Eh, o le diríamos, Señor, mira, más adelante, vea, más adelante, ahorita no, ahorita yo tengo planes, ahorita yo tengo proyectos, ahorita tengo metas personales, ahorita no, Señor, más adelante. Ojalá que no, ojalá que, y quizás es una reflexión bien personal, bien interna, eh, que Abraham en este momento nos está enseñando. Ok, entonces voy a seguir leyendo para darle sentido a la historia y dice que Abraham tomó consigo dos siervos y se levantó, cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le dijo. Y el tercer día, o sea, pasaron 3 días, imagínense pasar 3 días caminando, sabiendo que, que tengo que entregarle a mi hijo, que hay que sacrificar a su hijo. Entonces dice que al tercer día se alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho vamos a ir y vamos a adorar y vamos a volver a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y escuchen lo que le dice Isaac. Eh, Padre mío, le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le pregunta Isaac a su papá. Y dice la Biblia que respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y dice que cuando llegaron a el lugar, edificó el altar, Abraham, compuso leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y dice en la Biblia, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo y le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Y ahorita viene la parte central del estudio y donde tomamos el tema, Dios proveerá. Y dice el versículo 13 de Génesis 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y es que a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ok, entonces la otra cosa que queremos o que quiero que pensemos es que, bueno, es esa pregunta que le hace Isaac a Abraham. Mira, papá, aquí está hasta la leña, tenemos el fuego, ¿verdad? Aquí está el cuchillo, pero no veo el carnero, le dice, no veo el cordero. Y la respuesta de Abraham es clave, ¿ve? Ahí y es tremenda. Y le dice, Dios se proveerá de cordero. O sea, su fe llegó hasta ese punto de decir, sea
Isaac, que sí, efectivamente tú seas el cordero, que hay otro cordero, pero Dios va a proveer ese cordero. Y para mí eso es una declaración de confianza de Abraham en la soberanía de Dios, ¿verdad? Eh, Diciéndole, mira, ya seas tú o sea alguien más, Dios va a proveer y yo acepto y yo confío esa voluntad y esa mandato del Señor. Y quizás la pregunta aquí es, ¿nosotros podemos confiar en su voluntad soberana? ¿Podemos confiar en la soberanía de Dios? Que a pesar de que lo que Dios nos diga o lo que Dios decida o lo que Dios haga nos cause dolor, nos cause separación o frustración, ¿podemos confiar en que Él es soberano? Ok, después lo leímos, dice la Biblia que tomó al final Abraham, eh, estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Y dice que tomó en sus manos el cuchillo eh, y estaba dispuesto a degollar, dice. O sea, me imagino que levantó el cuchillo y justo iba a degollar a su hijo. Y quizás aquí la reflexión es, ¿hasta dónde es lo más? ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar eh, con tal de obedecer a Dios? ¿Verdad? ¿Qué es lo más lejos que nosotros podemos llegar con tal de obedecer a Dios? ¿Y hasta dónde es lo más lejos que nuestra fe nos puede llevar? Y vimos que Abraham, la fe de Abraham lo llevó hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta el punto de decidir y de poder estar dispuesto en carne propia a ofrecer a su hijo. Y finalmente, y aquí, aunque lo dejé por último, pero no es lo menos importante, al contrario, es lo más central. Eh, Vemos aquí la provisión del Señor, ¿verdad? Eh, de manera sobrenatural. Así como Abraham lo declaró ante la pregunta de su hijo Isaac, Dios se proveyó de cordero para reemplazar a Isaac. Dios proveyó esa, ese animal, ¿no? Para ser sacrificado en lugar de Abraham, perdón, en lugar de Isaac. Y, y esto que les voy a decir requiere fe, ¿verdad? No sé si ustedes lo crean, yo espero que sí, pero lo que les voy a decir requiere fe, así como Abraham la tuvo. Abraham no sabía en ese momento que él estaba escribiendo historia en ese momento. Y estaba haciendo una declaración profética de lo que Dios mismo, el Padre Eterno, en ese momento y en ese punto iba a hacer con su Hijo Jesús. Y lo más yuca y lo más tremendo es que, si bien es cierto, Abraham no tuvo en ese momento, Dios soberanamente impidió que Abraham sacrificara a su hijo, pero el Padre Celestial, el Padre sí tuvo que sacrificar a su hijo. Y saben que es lo más interesante, que cuando Dios le dice, Dios le da un punto específico, un lugar específico donde quiere que sacrifique a Abraham, a Isaac. Dios le dice, ve a Moriah, ve a la tierra de Moriah. Y muy seguramente la tierra de Moriah bueno, de hecho la tierra de Moriah es lo que actualmente se conoce como el monte de Sión, inclusive el lugar del templo, pueden decir algunos. Entonces, definitivamente, Jehová, el Señor Dios, estaba pensando en ese lugar y pensando en el sacrificio que Jesús iba a llevar por nosotros. Entonces, al final, el Padre Celestial sí tuvo que sacrificar a su único hijo, a su hijo, a su único, en Moriah, en esa cruz, ¿verdad? En ese lugar. Eh, Él se proveyó, al final de cuentas, el cordero que leímos en esa historia era una imagen y era un- una promesa de lo que muchos años después iba a suceder en el Monte del Calvario.
en ese monte, Dios el Padre definitivamente sacrificó a su Hijo y lo sacrificó por nosotros, para, para nuestra redención, para nuestro perdón de pecados. Y la verdad es que se requiere fe, requiere fe para que ustedes crean eso. Yo no sé si esto les mueve, les da gozo, ¿verdad? Pero definitivamente necesitamos fe para creer que hay una conexión entre ese cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac y el cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesús, ¿verdad? Que nos limpia y que nos da ese acceso al Padre. Entonces, para finalizar, ¿verdad? El Padre proveyó, Dios proveyó cordero para el holocausto. Eh, y quizás ya llevándolo a la vida práctica, ¿verdad? Yo creo que la primera reflexión es nuestra vida, es nuestra salvación, es Jesús mismo y cómo el perdón de pecados nos llega, ¿no? Pero también hay otra reflexión en cuanto a la provisión general, la provisión de Dios, ya sea provisión eh, económica, provisión de salud, provisión de lo que sea. Si Dios proveyó a su Hijo, o sea, si Dios no, dice la Biblia, si Él no escatimó a entregarnos a su único Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Jesús todas las cosas? Así que confiemos, no sé de qué carecemos, cuál es nuestra carencia en ese momento, pero definitivamente podemos confiar en que Él provee, Dios provee. Ok, quisiera que me acompañaran en una oración para cerrar el tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara que penetra, Señor, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, Señor, en nuestras mentes. Padre, de plano queremos decirte que creemos y confiamos, Señor, y que queremos tener esa fe que tuvo Abraham, Señor. Esa fe que no escatimó entregar a su hijo, esa fe que no buscó excusas, Señor, esa fe que no demoró, sino que actuó prontamente y que eh, aún en el momento más oscuro, Señor, sabía que tú tenías el poder y que tú habías decidido, Señor, y solicitado lo más precioso, Señor. Queremos de verdad examinarnos a nosotros, saber y pensar, Señor, y ver qué hay en nuestro corazón, qué es lo más precioso, qué es lo más valioso que hay en nuestro corazón, Señor. Y queremos entregarlo, Señor, en caso que no seas tu Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y de verdad fortalece nuestra fe, Señor, para que en algún momento, en algún día, Señor, nosotros podamos ejercerla y podamos honrarte a ti, así como Abraham lo hizo en este momento, Señor. Y Padre, yo no sé qué necesidad, eh, qué carencia podamos tener o puedan tener las personas que nos escuchan, Señor. Pero pedimos para que tú puedas proveer, Señor, dar lo que necesitamos, Señor, comenzando por, por Jesús, por la salvación, Señor, y con Él todas las cosas que necesitemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.